iniciar con la mini presentación, Franco, porque surgió esto y demás. Dale, sí, bueno, primero que nada, buenas noches y bienvenido a todos, gracias por conectarse, por tomarse el tiempito y estar acá con todos nosotros, también por querer aprender, que eso ya es muy valioso. Bueno, el curso surgió de una idea del grupo de trabajo de Jolutar. Como siempre decimos, nuestra idea es ofrecerle constantemente cosas para que puedan hacer, se puedan capacitar, que puedan seguir aprendiendo. Así que este curso es una de esas actividades que les estamos ofreciendo bueno, para aprender y capacitarnos entre todos. Creo que crecen ustedes como cristianos, crecen nuestros grupos de jóvenes también a partir de eso y crecen nuestras congregaciones y así la iglesia y todos salimos beneficiados. Así que es algo de beneficio y de bendición para todos. Así que nuevamente gracias por estar acá. Bien, les presento entonces y de esta manera estamos dando inicio al curso al magíster Antonio Schimpf, que es pastor, profesor de nuestra Iglesia Evangélica Luterana Argentina, graduado en el Seminario Concordia, donde actualmente es profesor, y en el 1986 se graduó, y en la actualidad es profesor en el Seminario Concordia desde el 1990. Así que bueno, le damos la palabra al profesor Antonio para que nos guíe en esta primera parte del curso. Y bueno, desde ya muchas gracias por aceptar la invitación y sumarse. Buenas noches, ¿me están escuchando bien? Sí, quise usar un micrófono como este, por ahí me ayuda a ser apreciado un poco más, de forma más clara. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder colaborar con esto que ustedes se han propuesto. Posiblemente algunas de las cosas que van a ver o escuchar esta noche, alguno quizás ya las registró en otro lugar. Cursos parecidos a este hemos dado ya también en el contexto de los maestros de escuela bíblica, de Almeb y de Almeba. Hoy vamos a darle un enfoque un poquito distinto, pero en general, cuando vamos a preparar material de reflexión, un devocional, un estudio bíblico, siempre hay un par de cosas que son importantes tener en cuenta y que vamos a tratar de ir viendo entre hoy, mañana, por mi parte, y el fin de semana siguiente, el profesor Sergio Schelske. Quizá la mayoría de los mensajes que ustedes escuchan en sus congregaciones sean mensajes elaborados por un pastor, quizá por un estudiante de teología, un vicario, tal vez algún maestro de escuela bíblica. Quienes tienen la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios, por lo general son personas que se toman su tiempo para capacitarse, para formarse. A veces tenemos mucha voluntad, queremos hacerlo, pero sabemos que nos faltan herramientas, nos faltan cosas para poder hacer ese trabajo de una mejor manera. Así que yo voy a estar compartiendo con ustedes esta noche y mañana, básicamente lo que son los marcos teológicos a los que nuestro trabajo, ya sea una devoción, un estudio bíblico, una clase, se debe ajustar. Este es básicamente el tema que vamos a trabajar. Mucho de lo que vamos a ver entre hoy y mañana está tomado de una materia que es una de las materias introductorias más fuertes que tienen nuestros seminaristas, que se llama justamente Marcos Teológicos Confesionales. Esa materia también es parte del programa PDE, el programa de los laicos, así que si alguno lo hizo al programa PDE o está cursando, va a encontrar mucho de ese material ahí. Así que bueno, Dios quiera que podamos
tener un encuentro de mucha bendición. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos esté guiando. Vamos a ponernos a disposición de nuestro Señor con el corazón y la mente abierta para que este encuentro sea de crecimiento y de bendición. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu iglesia. Gracias porque en esta familia encontramos desafíos y oportunidades. Gracias por los jóvenes de esta iglesia que te ama y a la que amas y por la cual enviaste a tu Hijo para que dé su vida. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad en esta noche de crecer, de capacitarnos. Pedimos que bendigas a quienes están apartando parte de su tiempo para este crecimiento y pedimos también por todos los jóvenes de todos nuestros grupos a lo largo y ancho de nuestro país. Danos tu Espíritu Santo ahora, danos comprensión, danos claridad, ayuda y permite que este encuentro sea de bendición para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, si me permiten, quiero compartir la pantalla, creo que ya está, es posible, ¿no es cierto? Creo que lo habilitaron ya. A ver si... Deberían estar viendo. Perfecto, ahí se ve. Ahí está, bien. Bueno, este es el logo que ustedes prepararon. Recuerdo muy lindo esta imagen de los globos. Creo que fue del encuentro de Pilar, si no me recuerdo mal, ¿no es cierto? Que se hizo hace unos años atrás, que estuvimos ahí. ¿Qué hacemos generalmente frente a un texto bíblico? Cuando queremos estudiarlo, cuando queremos aprenderlo para nosotros, pero especialmente cuando queremos enseñarlo, queremos transmitir a otros lo que Dios puso ahí en ese texto. Lo primero que hacemos es acercarnos en reverencia y en devoción. Si alguien quiere leer el diario y quiere orar antes, está bien. Si quiere leer otro libro y quiere orar antes, pero si vamos a leer y estudiar la palabra de Dios, creo que la manera en que nos acercamos a ella ya también va a revelar qué podemos sacar de ahí. Si yo me acerco a la Biblia convencido de que Dios tiene algo importante para decirme y para enseñarme, yo ya voy a la Biblia de otra manera. Ustedes saben que cuando algún programa nos resulta pesado o algo así en la televisión, apretamos, hacemos clic y sacamos, ¿no es cierto?, con el control remoto, porque eso no nos interesa. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras, sabemos que ahí Dios quiere decirnos algo. Y queremos profundizar. Entonces, al saber que Dios nos va a decir algo, necesitamos también de su espíritu, de su guía para entender ese lenguaje. Y a la Biblia y al texto le hacemos preguntas, como cuando tenemos una charla con una persona que tiene una historia para contarnos o tiene algo importante para enseñarnos, le hacemos preguntas. También a la Escritura podemos hacerle preguntas, pero también nos hacemos preguntas a nosotros mismos, porque en realidad todo texto bíblico nos interpela a nosotros, nos desafía, nos hace volver la mirada sobre nosotros, porque la Escritura también nos refleja a nosotros. Y extraemos verdades para nuestra vida, verdades de consuelo, verdades que nos ayudan a caminar en rectitud. Extraemos verdades que podemos enseñar y compartir con otros. Entonces también no solamente es para nosotros, sino para otros. Queremos enseñar a otros. Y creo que este es el propósito por el cual estamos teniendo este encuentro. En ustedes hay un deseo no solamente de leer la Escritura para edificación propia, para alimentarse ustedes, sino también para alimentar a otros. Y me parece maravilloso que nos estemos tomando este tiempo ahora. Pero a veces cuando hacemos todo esto, no siempre estamos satisfechos al final. Sentimos que algo nos falta, nos faltó profundidad, no dimos en el clavo, pensamos que íbamos a encontrar algo más.
Bueno, no siempre estamos satisfechos, quizás sí, pero la pregunta es, ¿estamos satisfechos cuando hicimos esto? Bueno, creo que esto es un crecimiento constante. El camino que hay que recorrer es este que ustedes están intentando recorrer ahora, ¿no? Hay que conseguir herramientas, hay que profundizar, hay que tener principios. Esto es una cuestión teológica y metodológica, ¿no? ¿Qué teología vamos a tener nosotros y que nos va a servir para ponerle un marco a todo esto, o qué método vamos a usar? Algunas preguntas que solemos hacerle a un texto bíblico. ¿Qué dice el texto? Esta parte, obviamente, que yo estoy usando aquí es solo una introducción, porque el profesor Sergio especialmente se va a ocupar de trabajar con ustedes lo que son los métodos de interpretación con el texto mismo y el trabajo con el texto. Pero ya adelanto algunas cosas que, si se quiere, le van a emparejar el camino al profesor Sergio. ¿Qué dice el texto? Es lo primero que nos preguntamos cuando leemos cualquier texto. Después, otra pregunta que podemos hacernos: ¿a quién se lo dice? Porque a veces yo llego tarde a una conversación y alguien está hablando y no sabemos a quién se lo están diciendo. ¿Cómo lo dice? El tono, la manera en que lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Qué situación generó eso? Cuando yo entro a un lugar donde están conversando y alguien está diciendo algo, o está enojado, o se están riendo, y yo la pregunta es: ¿de qué se ríen? Porque llegué tarde y el chiste ya terminó. Bueno, ¿por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Hay cosas que a veces se dicen y quizás no era necesario decirlas, pero Jesús de pronto está diciendo algo y uno se pregunta: ¿para qué lo dice? ¿Qué nos dice a nosotros en nuestra realidad? Porque a veces también tenemos esta rara habilidad de decir, esto le vendría muy bien a fulano o a fulana. Pensamos en los otros y no pensamos en nosotros mismos. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? ¿De qué o de quién está hablando? Bueno, esto puede aplicarse a cualquier texto, pero especialmente es necesario que lo tengamos en cuenta cuando estudiamos la Biblia, cuando queremos trabajar con un texto y después ese texto compartirlo en forma de clase, de devoción, de estudio bíblico. ¿Qué métodos usamos? Hay distintos. Seguramente Sergio va a ir por este camino. Hay un método muy sencillo que se llama observar, interpretar y aplicar. Miramos primero, todavía estamos en la superficie, estamos entrando, luego entramos y vemos el significado profundo y luego la aplicación. Ese texto nos interpela y nos habla a nosotros. Determinamos la unidad que vamos a tratar, ¿no es cierto? No tratamos a veces un capítulo entero, no tratamos un libro entero, aunque a veces no sería malo, pero a veces es una porción, como los domingos vemos en el culto, ¿no es cierto?, lo que se llama las perícopas. Comparamos versiones, ponemos 2 o 3 versiones una al lado de la otra, vemos las diferencias. Vemos el contexto literario, cultural, histórico. Vemos las palabras claves, los conceptos, todas cosas que quienes han aprendido a hacer estudios bíblicos los hacen, saben que estos pasos son claves. La intertextualidad, cómo este texto se relaciona con otros. A veces, supongamos, hay eventos en la vida de Jesús que se relatan de manera muy parecida en un evangelio que en el otro, pero siempre hay alguna variante. Pero también tenemos textos muy, muy conectados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, profecía, cumplimiento, y etcétera. Distinguimos ley de evangelio. Esto es clave entre los luteranos. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que cuando escuchan mensajes de otros lados, a veces no hay una distinción correcta de ley y evangelio. Hay una confusión y un mal uso. Vemos cómo Cristo está en el texto. Esto es clave. ¿Está Cristo en el texto? De alguna manera, Cristo tiene que estar, aparece. ¿Y de qué manera aparece? Y si no está, tengo que traerlo, porque en definitiva, el objetivo al que estoy llamado es a mostrar a Cristo a través de la enseñanza, a través de la reflexión. Y lo aplicamos a nuestra realidad. Bueno, esto sería una forma de un método de los tantos que hay, pero en general van en esa dirección.
Aquí lo propiamente luterano, quizá más fuerte, es esto de distinguir ley y evangelio, el ver cómo Cristo está en el texto, ¿no es cierto? Ahí los luteranos tenemos una identidad muy particular de cómo trabajar con la escritura. Bien, pero hice todo eso. Técnicamente recorrí el camino con el texto. Pero al final me queda esta pregunta: ¿cómo sé si mis conclusiones son correctas? ¿Cómo puedo saber si son teológicamente correctas? ¿No será que estoy diciendo algo que está en conflicto con las escrituras, con las confesiones, con el catecismo? ¿Cómo puedo saber si lo que digo es teológicamente correcto? Y básicamente lo que vamos a tratar hoy y mañana tiene que ver con esto. ¿Puedo saber si algo es teológicamente correcto? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, de esto se va a tratar este encuentro. Vamos a ver principios en esta noche y mañana. Principios que nos ayudarán a saber si nuestra interpretación bíblica, nuestra clase, el material que usamos de otros, por ahí buscamos algo en internet, la canción que usamos, si son confiables. Después, todo esto que vamos a ver nos va a servir para revisar, para adecuar o corregir cuando sea posible o necesario. Y también nos va a ayudar a producir algo propio aplicando los criterios correctos. Y vamos a trabajar con 10 principios. En otro momento trabajé con 8, hoy vamos a trabajar con 10. No los vamos a alcanzar a ver a los 10 hoy porque justamente tenemos 2 jornadas para trabajar, pero vamos a ir viendo los 10 principios. Primero, yo los puse en forma de pregunta porque ayuda más. Primero, regla de fe u otra regla. Por ahora no entienden mucho de qué se trata, pero hoy ya lo van a entender. Regla de fe u otra regla. 2, la cruz o la gloria. Tercero, un Dios genérico o un Dios trino. Cuarto, un ser humano pecador o un ser humano capacitado, autónomo. 5, ¿se distingue en la ley del evangelio? 6, ¿es justificación por la fe o por las obras? 7, ¿Cristo y su obra ocupan el centro? ¿Son lo central? 8, ¿Cristo es encontrado en los medios de gracia o es buscado en lugares donde Él no prometió ser encontrado? 9, ¿se distinguen los dos reinos, el reino de la mano derecha, el reino de la mano izquierda, o las esferas? Después vamos a verlo. Y 10, ¿justicia activa o justicia pasiva? Probablemente la mayoría está intuyendo de qué voy a hablar, pero ahora vamos a ir desglosando punto por punto y vamos a entender mucho mejor de qué se trata todo esto. Primer punto, regla de fe u otra regla. Vamos a reflexionar en este punto. A ver, ¿qué nos dice esta imagen? ¿Qué vemos acá? Algunos, yo quiero que por ahí participen. Vemos una Biblia con un lente. La pregunta es, cuando leemos la Biblia, ¿la leemos sin lentes o siempre hay lentes? ¿Qué les parece? Siempre hay lentes. Nuestra experiencia de vida, nuestra educación, nuestra forma de ver el mundo, nuestra teología, lo que aprendimos de Dios, lo que escuchamos, siempre funcionan como lente. Durante un buen tiempo se pensó que el ser humano con la razón podía acercarse a un texto como la Biblia, extraer la verdad pura de una manera neutra, sin contaminación, sin lente. Eso es absolutamente imposible, es absurdo, siempre hay lentes. Y yo prefiero reconocer que hay lentes, pero entonces buscar los mejores lentes. Ya que no puedo verla sin lentes, entonces tengo que buscar los mejores lentes.
Y acá vamos a ver un caso de algo muy interesante que tiene que ver con un padre de la iglesia, se llama Irineo de Lyon, y una disputa que él tuvo con una secta que eran los gnósticos. Irineo de Lyon combate a los gnósticos, que eran una plaga en los primeros siglos de la iglesia y atacaron mucho la fe cristiana, porque los gnósticos eran muy espirituales, pero el gnosticismo tenía unas enseñanzas muy raras, muy, muy tramposas, que tomaban la Biblia y le hacían decir a la Biblia exactamente lo contrario de lo que Jesús había enseñado. Los gnósticos pensaban, bueno, primero que este mundo no fue creado por el Dios creador, como entendemos los cristianos o los judíos, sino que el mundo es una emanación de una deidad principal, y que cuanto más lejos de esa deidad principal, más defectuoso todo. Entonces, el mundo material en el que vivimos, incluso dicen que fue creado no por el Dios creador, el Dios principal, sino como una especie de semidios, un demiurgo. Bueno, esto es el lenguaje del gnosticismo, que todavía anda muy dando vuelta por ahí. Yo no sé si hace unos años atrás ustedes escucharon algo, que andaba el rumor de que se habían encontrado el Evangelio de Judas y otros evangelios. Bueno, estos eran libros producidos dentro del gnosticismo. No vamos a entrar mucho más en el tema, pero si ustedes quieren googlear el gnosticismo, hay mucho material, no para volverse gnósticos, sino para entender lo que Irineo enseñó. Ahora, miren lo que dice Irineo. Irineo dice que los gnósticos usan la escritura de esta manera. Dice, Dios puso en la Biblia una imagen de un rey hecha con mosaicos, con piedras, ¿no? La imagen de un rey. Pero ¿qué hacen los gnósticos? Dice, desarman esa imagen del rey y con las mismas piedritas, ¿qué hacen? Arman un zorro, una zorra, la ponen delante de la gente y le dicen, miren, he aquí el rey. Las piedritas son las mismas, pero la imagen ya no es la misma. Es una zorra, no un rey. Entonces, miren el texto, lo voy a leer, porque ahí, por eso es toda esta introducción. Dice, como si un hábil artista hiciese con toda precisión en un rico mosaico el hermoso retrato de un rey, y luego alguien, para destruir su imagen, arrancase fragmentos de piedra y los volviese a acomodar formando otra figura mal dibujada, por ejemplo, de un perro o de una zorra. Y luego dijese que ese es el bello retrato del rey que el famoso artista había hecho. Ese hombre mostraría las piedras, las mismas que el primer artista había hábilmente acomodado para trazar los rasgos del rey, pero con las cuales el segundo, con toda vileza, de forma tramposa, malvada, había formado la figura de un perro para engañar a los más simples que no conocen los rasgos del rey, haciéndoles creer que esa detestable imagen de zorra es su auténtico retrato. Esta analogía que usa Irineo es maravillosa y es muy conocida. La pregunta es, ¿cuál es la imagen del rey que Dios puso en la Escritura? ¿Quién es esa imagen del rey? ¿Quién es? Es Jesús y su obra. Y ese tiene que ser el lente a través del cual se entiende toda la Escritura. Y esto ya no es solamente algo que tiene que ver con los cristianos, sino que también ya se ve en el Antiguo Testamento. Tengan sus Biblias a mano, no vamos a tener tiempo por ahí para leer todo, pero veamos Deuteronomio 26, 1 a 10. Ahí ustedes lo tienen. Quizá alguno quiera leer alguno de esos versículos para entender un poco que ya también en el Antiguo Testamento hubo algo así como pequeños relatos o narrativas que eran como ese rey, que eran como el lente a través del cual se veía todo el actuar de Dios. A ver, Deuteronomio 26, 1 a 10, pero pueden arrancar en el versículo 5 hasta el 9. A ver, 26, 5 al 9. ¿Alguno que quiera leerlo, por favor? Profesor, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Sí. Me escriben al privado si se va a compartir este Power, este material.
Sí, creo que sí, vamos a poderlo hacer, pero de todas maneras ustedes también lo están filmando, Sí. lo están grabando, así que tal vez también podamos poner a disposición la filmación. Sí, no habría problema. Después encontramos la manera, sí. Gracias, profesor. Disculpe. Para que no tengan que tomar nota de todo. Bien. Deuteronomio 26, del 5 al 9. ¿Alguno que quiera leerlo, por favor? Leo. Sí. Entonces tomarás la palabra y delante del Señor tu Dios dirás: un arameo errante fue mi padre, con pocos hombres emigró a Egipto y allí se quedó a vivir. Y allí creció y luego y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una cruel esclavitud. Pero clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestros pesados trabajos y nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y con señales y portentos que causaban terror, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Por eso ahora vengo aquí con los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Gracias, Franco. Bueno, esto es acá, este texto, después mírenlo a fondo, arranca antes, que muestra cómo tenía que ser el ritual cuando el israelita una vez al año iba a llevar los diezmos. Y se le está enseñando al israelita que a la hora de llevar su canasta con los diezmos, con las primicias, tiene que decir estas palabras. Si uno mira con detenimiento estas palabras, ¿qué son básicamente? ¿Qué historia cuentan? La historia de la salvación de Israel. Y que básicamente es la gran historia que le da sentido a todo el Antiguo Testamento. No se puede entender el Antiguo Testamento sin esa historia. ¿Y qué muestra ahí? 4, 5, 6 cosas. ¿Y quién es básicamente el sujeto de los verbos ahí? ¿Quién es el que hizo las cosas más grandes ahí? ¿Quién es el sujeto de los verbos? Dios. Es Dios. Y miren ustedes, yo lo puse en imágenes. ¿Qué dice? Que el padre era un arameo errante que descendió a Egipto. ¿Recuerdan ahí Jacob, José, cuando fueron? Y que llegaron y se multiplicaron y llegaron a ser una gran nación. ¿Y qué pasó con Egipto? Los oprimieron, los maltrataron, los esclavizaron. Y ellos entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios vio y oyó. ¿Y qué hizo? Descendió a ¿qué? A liberarlos con grandes señales, con grandes milagros y portentos. ¿Y qué hizo finalmente? Los llevó a una buena tierra. Es la historia de la salvación en la que todo israelita que había nacido quizás 100, 200, 300 años después de esto, él se sentía parte de esa historia. Era parte de su historia, era parte de su, ¿cómo puedo decir? El álbum familiar. Él se sentía parte de esa historia de la salvación. Bueno, acá tenemos eso. Entonces, ¿cuál es el marco que sostiene todo el cuadro del Antiguo Testamento? Es esto. Y el sujeto que produce, o sea, el que genera los verbos, o el que ejecuta los verbos más importantes es Dios. ¿Y cuál es nuestra regla de fe? ¿Cuál es? Básicamente es el credo. Credo niceno, credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Básicamente esa es la regla principal de fe. Ese es el marco principal que me permite a mí primero entender las Escrituras, porque veo la historia toda de Dios, del actuar de Dios. Esa historia yo soy puesto dentro de esa historia. Después cuando yo creo, esa ahora es mi historia, no es la historia de otros, también es mi historia. Entonces los credos son esa regla de fe que desde antiguo ya está en las Escrituras, es el centro de la Escritura esto. Y eso es lo que veía ¿quién? Irineo. ¿Y quién no lo veía? Los gnósticos. Los gnósticos que agarraban, desparramaban las piedritas y hacían un zorro. Bueno,
Nosotros como creyentes en Cristo no podemos hacer con la Biblia lo que hacían los gnósticos. Nosotros ya tenemos una regla de fe y si se quiere tenemos una regla más específica. ¿Cuál es esta? ¿Cómo se llama esto? Este es el libro de Concordia, son nuestras confesiones. Nosotros conocemos el Catecismo Menor de Lutero, los credos, el Catecismo Mayor, la Confesión de Habsburgo. Todos esos documentos están en el libro de Concordia y los luteranos sabemos que esos son los lentes que nos ayudan a ver mejor las escrituras y a ver lo que Dios puso ahí para nuestra bendición, para nuestra salvación. Pregunta, pueden abrir su micrófono. ¿Yo puedo darme por satisfecho cuando terminé una interpretación bíblica y un estudio bíblico y contradije por lo menos a 2 o 3 puntos del credo? ¿Creen que puedo sentirme tranquilo? No. No, evidentemente no. ¿Por qué? Porque eso significaría que la iglesia y los cristianos y los mártires y todos, hay 2000 años de error y que yo ahora vengo y yo ahora sí puedo enmendar esos errores y ahora voy a enseñar algo que es contrario a eso. Imagínense. Bueno, aquí está el punto. Regla de fe u otra regla. Cuidado. Mi interpretación no puede ir contra la regla de fe. Primer punto. Yo no puedo hacer lo que hicieron los gnósticos. Tengo que tener en cuenta que la figura del rey, ¿quién es? Es Cristo, es el Evangelio, es su obra, es el centro de las Escrituras. Y toda la Escritura tiene sentido a partir de ahí. Es el lente principal con el cual yo veo la Escritura. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Me entienden? ¿Voy muy lento? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy difícil? Coméntenme, por favor, hasta aquí que estamos terminando el primer punto. ¿Alguna señal? Ahí ponen Si no me dicen nada, no sigo. en el chat ponen que va perfecto. Bueno, Creo que vamos. Bien. Por favor, si hay preguntas, porque yo no quiero esto hacer una conferencia, si hay preguntas, póngalas en el chat y después entonces quien está guiando y coordinando me la puede pasar. ¿Estamos? Si hay alguna pregunta o algún comentario o esto les hace pensar en algo y lo quieren compartir, entonces lo ponen en el chat. No, a mí no me molesta que tengamos esta interacción, porque en definitiva lo que importa es si ustedes cuando terminemos esta noche o mañana, ustedes se vayan con la certeza de que aprendieron algo valioso y significativo, ¿sí? Entonces, primer punto era ¿cuál? ¿Regla de fe u otra regla? Muy importante. Segundo punto, ¿la cruz o la gloria? A ver, ¿por dónde voy a ir? ¿Qué tiene que ver esto con la interpretación bíblica? Tenemos 2 imágenes acá. Cristo crucificado, la cruz y la gloria, la victoria. Podemos pensar estos días en los que ganan las medallas de oro, ¿no es cierto?, en los Juegos Olímpicos. Entre los luteranos hablamos, quizá algunos ya lo oyó más de una vez, hablamos de 2 formas de hacer teología, o 2 clases de teología básicamente. Una que se llama teología de la gloria. Ese es el nombre con el que Lutero bautizó esta forma de pensar. ¿Y qué es la teología de la gloria? La teología de la gloria tiene frases como esta: pare de sufrir. ¿Le suena conocida, no? Si hay sufrimiento es porque algo malo hacemos y tenemos que corregirnos, o porque el sufrimiento para los hijos de Dios no es posible. Solo la victoria, el éxito, el progreso, esto es lo importante que un cristiano puede esperar una vez que confía en Cristo. Otra afirmación de la teología de la gloria: si crees lo suficiente, Dios te lo dará. O sea, si vos no estás orando por algo, si Dios no te lo da es porque no crees lo suficiente. Si estás orando por algún familiar enfermo, si orás con la fe suficiente, Dios lo tiene que sanar. Bueno, esto es teología de la gloria. Lo otro que la teología de la gloria de alguna manera instala, aunque no lo diga así, es
tener fe nos permite manipular a Dios, como que tenemos el joystick y el control remoto para manipularlo a Dios con nuestra fe. Dios es colocado dentro de nuestra lógica. Entonces, imagínense cómo funciona la lógica humana. El tipo pasa con un Mercedes-Benz, tiene una casa con una pileta de 40 metros, un parque hermoso, entonces decimos, seguramente este tipo es muy bendecido porque es muy obediente a Dios y Dios bendice a los hijos obedientes, por lo tanto él anda en un Mercedes. Y pasa después un pobre cartonero y decimos, seguro que debe ser una persona pecadora porque no tuvo el progreso y las bendiciones del otro. Esa es la lógica a veces que se aplica a la cuestión de la fe. El destino del creyente para la teología de la gloria es progresar, triunfar, y Dios no dejará que nada malo le suceda a sus hijos. O sea que cuando hubo una tormenta en el mar de Galilea y sacudió a los discípulos y casi los hunde, hay algo no está bien. Seguramente algo malo habrían hecho, pero Dios no puede dejar que le pasa cosas malas a sus hijos. La otra es esta cuestión de el Dios invisible se entiende a partir de lo visible. Entonces yo veo algo y saco conclusiones acerca de Dios. Cuidado con eso, porque ahí podemos errar mucho. Porque hay algo que Lutero también habla, que se habla del Dios oculto, el Dios no revelado. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero tienen que saber que lo que sabemos de Dios es lo que Dios reveló en las Escrituras. Pero hay una parte del ser de Dios, del actuar de Dios, de los pensamientos de Dios, a los que no tenemos acceso y no vamos a tener acceso jamás. Quizá algún día sabremos por qué Dios decidió ciertas cosas, pero hoy por hoy es mejor ni siquiera saberlas. Entonces, ¿qué pasa en la teología de la gloria? La cruz es rehusada. ¿Y cuál es el gran lema de la teología de la gloria? Una vida victoriosa, que termina siendo una exaltación del yo. O sea, yo soy empoderado, yo triunfo, yo progreso porque creo en Dios y ese es mi destino. Miren ustedes cómo funciona la teología de la gloria. Este ejemplo ustedes lo tienen claro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo por primera vez a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, tenía que padecer, que tenía que sufrir y morir? ¿Qué le dice Pedro? Señor, no puedes ir a Jerusalén a sufrir. ¿Y qué le dijo Jesús? Gracias, Pedro. Con amigos como vos no me siento solo. Yo sabía que ustedes se iban a jugar por mí. No, miren lo que le dice Jesús. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo estaba viendo Pedro el plan de Dios? Lo estaba viendo con ojos humanos limitados. Y estaba tratando de hacer el papel de Dios. Ahora, Jesús no se lo agradece. Le dice algo que es terrible, es muy duro. Salí delante de mí, Satanás. ¿Y qué dice? Mire lo que termina diciendo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, de detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es la teología de la cruz? Miren acá, Martín Lutero esboza en unas tesis que se llaman las tesis de Heidelberg, en 1518, ¿recuerdan? 1517, las 95 tesis, esto es el año siguiente. Este escrito es clave para entender el pensamiento profundo de Lutero, no es quizá lo que más aprendemos de Lutero en una primera etapa de nuestra formación. Dice Lutero, no es correcto llamar teólogo al que quiere conocer la naturaleza invisible de Dios en base a sus obras de la creación. Pero es teólogo y verdadero el que conoce lo que se puede ver de Dios, de sus espaldas, en sufrimiento y en cruz. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con para de sufrir? A través de muchas tribulaciones es necesario
¿Saben esta expresión, es necesario? ¿Quién la usó? La usó Jesús cuando iba hacia la cruz. Es una palabrita corta, en griego dice dei. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca estas cosas y caiga en manos de pecadores, etcétera, etcétera. Entonces, la cruz para el cristiano es siempre una consecuencia del discipulado. Y es una consecuencia necesaria. No existe la posibilidad de ser un creyente sin cruz, ¿no? Sin cruz no hay cristiano. La cruz es la marca, es lo que marca al cristiano como cristiano, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Lutero en el Catecismo Mayor, en el Padre Nuestro, en la explicación del Padre Nuestro, dice, allí donde la palabra de Dios es predicada, aceptada o creída y da frutos, no faltará la bien amada Santa Cruz. Nadie debe pensar que tendrá paz, sino que ha de sacrificar cuanto posee en la tierra: bienes, honor, casa y hacienda, mujer e hijos, cuerpo y vida. Esto le duele a nuestra carne y al viejo Adán, puesto que la consigna es perseverar y con paciencia padecer los ataques y abandonar lo que nos quitan. Dios, y aquí hay algo que la teología de la gloria no entiende, que Dios puede usar lo malo para producir lo bueno. ¿Cuántas cosas tremendamente buenas y benditas Dios produjo, no a través de lo que nosotros llamamos bueno? Y tenemos que aprender entonces a dejar que Dios sea Dios. Por eso, ¿cómo oramos en el Padre Nuestro? No oramos, hágase mi voluntad, cúmplanse mis deseos. ¿Qué decimos? Hágase tu voluntad. ¿Cómo oró Jesús en el momento de ir a la cruz? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces no entendemos esa voluntad porque no es algo que podemos captar con la razón. Por eso tenemos que dejar que Dios sea Dios. Cuando sufre un ser querido, cuando nos toca a pasar a nosotros por tribulaciones, cuando muere un ser querido. Bueno, son cosas que no podemos saber por qué. Y tampoco no debemos explicarlas. ¿Recuerdan ustedes el papelón de los discípulos preguntándole a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres porque está ciego? ¿Qué le responde Jesús? Ni este ni sus padres. Entonces, fíjense, cuando queremos explicar ciertas cosas con nuestra mente pequeña, limitada, cuando queremos hacer de Dios y explicar lo inexplicable, hacemos el ridículo, ¿no? A ver, tienen dos imágenes acá. ¿Conocen la de la izquierda? Hay unos cuantos visioneros acá. Y yo les podría hacer esta pregunta. ¿A dónde ustedes verían a Dios? ¿En la de la izquierda o en la de la derecha? ¿O a dónde creerían que es más fácil ver a Dios o encontrar a Dios? Bueno, muchos dirían la de la izquierda. Incluso gente por ahí que no tiene fe o que tiene una mente pagana, cuando van a lugares tan majestuosos como este, dicen, tiene que existir algún ser que le dio existencia a todo esto. Hasta se conmueven quizá por la belleza, la grandeza de esto. Pero ¿saben qué nos enseña el Nuevo Testamento? Que el lugar donde Dios está es aquí, aunque la lógica humana no lo vea. Ahí donde muchos veían a un maldito crucificado y decían, algo habrá hecho que sufra, que reviente, ahí en ese sufrimiento, ¿quién estaba presente? Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ver que ahí Dios se manifiesta en el sufrimiento, en la cruz. Muchas veces en el éxito y en la victoria no se aprende nada. Están mucho más al servicio del diablo
que de Dios, porque generan orgullo, generan muchas cosas negativas que van en contra de Dios y sus planes. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿La cruz o la gloria? Entonces, ¿cuál es el punto? Si en mi texto bíblico yo le enseño cosas como estas, si nos portamos bien y hacemos la voluntad de Dios, siempre vamos a progresar y ser bendecidos. ¿Le estamos diciendo la verdad a la gente o estamos mintiendo? ¿Qué les parece? Estamos mintiendo. Estamos mintiendo, estamos engañando. No es así. Si hay alguna persona que está orando desesperada por un ser querido y le decimos, si orás con fe se va a salvar, ¿le estamos mintiendo o le estamos diciendo la verdad? Estamos mintiendo porque no sabemos si se va a salvar. No podemos decirlo. Estamos llamados a orar con fe, pero se va a salvar no si tenemos mucha fe. Se va a salvar si Dios quiere que se salve, si es su voluntad. Entonces, fíjense, el tema de la teología de la gloria y de la cruz está en el fondo de muchas de las grandes cuestiones que afligen al humano, que tienen que ver con cómo enfrentamos el sufrimiento. Si tiene sentido el sufrimiento por hacer el bien. Como dice Pedro, si ustedes sufren por hacer lo malo, embrómense. Pero, ¿dónde está lo honroso? En sufrir cuando uno hace lo bueno. ¿Me siguen? ¿Quieren abrir sus micrófonos? Este es el segundo punto que terminamos. ¿Creen que es importante esto que estamos viendo? ¿Alguno quiere compartirlo? Por ahí, a modo comentario, se me viene ahora a la cabeza el versículo donde Jesús menciona justamente este hecho de bendito los que sufren a causa de mí. Por ahí interesante, no recuerdo bien las palabras, estoy parafraseando, pero justamente Jesús nos invita a esto, ¿no es cierto? En el mundo habrán tribulaciones y bueno, lo bueno es saber que Él está siempre al lado de nosotros, pase lo que pase. Exacto. Y que no vamos a estar solos. O que estemos sufriendo no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Dios nos está probando, Dios está haciendo su obra en nosotros, Dios nos está modelando, Dios está haciendo su trabajo en nuestras vidas. Bienaventurados son cuando por mi causa los persiguieren, ¿no es cierto? Bueno, Jesús a sus discípulos les adelantó que no iban a tener un mini paraíso delante de sus ojos, que habría tribulación, persecución. Prácticamente todos los apóstoles murieron en el martirio, salvo por lo que se sabe del apóstol Juan, ¿no? Bueno, tenemos ahí en el chat entonces cosas que seguramente están poniendo algunos, no sé. Va bien, acá dice que va bien. Bien. Ahí Irene quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es Irene? Yo. Bueno, Irene, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Irene. Bien. ¿Cómo habías dicho la pregunta anterior? ¿Qué dirían ustedes si es mentiroso o no respecto de las bendiciones? Claro, yo había hecho esta ¿Cómo pregunta. era? Por ejemplo, si yo le digo a una persona que tiene un ser querido con un problema de salud, le digo, orá, que si tenés fe, Dios sí o sí te lo va a conceder. Si yo estoy diciéndole la verdad o la estoy engañando. Sí, ¿Puedo no, yo me decirles? refería a lo anterior que habías dicho, era lo de las bendiciones. Sí, si yo obedezco a Dios en todo, si voy a ser siempre bendecido, voy a tener éxito. A eso me refería, que solemos interpretar lo de las bendiciones y el éxito de manera subjetiva. ¿Qué es una bendición para mí y qué es un éxito para mí?
y no cuál es la bendición de Dios y el éxito para Dios. Claro. Entonces medimos con parámetros nuestros personales y no de acuerdo a la voluntad de Dios, qué es éxito para Dios y qué es una bendición de Dios. Era una Sin duda. acotación que quería hacer, que a veces nos confunde esto. ¿Qué Exacto. Pero entendemos bueno, por bendición? sí, sí, Irene, es así. Quizá a veces, a ver, para algunas personas un cáncer es una bendición, porque los acerca a Dios y les permite morir en la fe, y conocer a Cristo y morir en paz y despertar con Cristo. Si no tuvieran ese cáncer, quizá nunca conocerían a Cristo y escucharían su palabra y podrían morir en esa paz que solo Cristo puede dar. O sea, pero también podemos, Exacto, eso. pero también podemos ver que hay situaciones donde el cáncer puede atacarle a una persona muy creyente y nosotros estamos convencidos que esa persona, el cáncer hasta es injusto, porque mirá qué linda persona, siempre fue una persona fiel. Bueno, nosotros no podemos saber qué es lo que Dios quiere hacer. Algún día quizá sepamos, y si no sabemos, igual sabemos que el que lo permitió, el que lo decidió, el que dejó que esto sucediera fue Dios mismo. Así que sea el nombre de Dios bendito, ¿no? Como Job dice en algún momento, Jehová ha dado, Jehová ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque la mujer que le decía, maldice a Dios de una vez y morite, deja de dar lástima. Terrible, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos. ¿Es un Dios genérico o es un Dios trino? Bueno, ustedes saben que los remedios genéricos, ¿no? Que son las drogas que no tienen nombre, pero bueno, ¿qué sería un Dios genérico? Miren estas dos imágenes. A la izquierda, ¿qué tenemos? Una imagen que algunos representarían a Dios así, porque es una fuente de energía, una luz, bueno, algo así. La de la derecha ya sabemos que es la imagen, una representación gráfica artística de la Trinidad, ¿no es cierto? Tres en unidad. Y creo que también nuestra enseñanza, nuestros estudios bíblicos, nuestras clases tienen que reflejar no a un Dios genérico, una energía impersonal, sino a un Dios que es personal y que trata con nosotros como personas. Entonces, la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios es más que un simple ser superior, trascendente, eterno, o una fuente de energía que dio origen al mundo. Dios es un ser personal. Y así como se relaciona consigo mismo, el Padre con el Hijo, fíjense, el Hijo le oraba al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, también se quiere relacionar Él con nosotros. Y es un Dios en tres personas. Nosotros sabemos que el número 1, si hacemos 1 por 1 por 1, ¿cuánto da? Da 1. Ahora, 1 más 1 más 1 da 3. Bueno, de alguna manera la Trinidad es esto, es 1 por 1 por 1, son 3, pero son 1. En Dios vemos pluralidad y unidad, y esto es lo hermoso, lo bello. El amor hace que 3 sean 1. Es un amor tan perfecto que hace que 3 sean 1. El Padre engendró al Hijo desde la eternidad, eso lo confesamos en los credos, y el Espíritu Santo procede desde la eternidad del Padre y del Hijo. Eso es la teología que se fue desarrollando de manera más clara en los credos, obviamente sacada de la Escritura. ¿Dios qué es? Es nuestro Padre, es nuestro hermano, es nuestro abogado, es nuestro defensor. O sea, Dios, por así decirlo, puede ser más de una cosa porque es 3. En Jesús, ¿qué hace Dios? Desciende hasta nuestro nivel para que seamos uno con Él. ¿Y cuáles son los errores que se confrontaron cuando se desarrollaron estos credos? Bueno, uno es el gnosticismo del que hablamos antes, ¿no es cierto? Que divorcia lo espiritual de lo material, era una creencia dualista, ¿no? El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por eso el gnosticismo rechaza también los sacramentos y todas esas cosas, ¿no? El modalismo, una creencia que Dios a veces se manifiesta como padre, a veces como hijo, como si fueran disfraces. El adopcionismo,
Las doctrinas adopcionistas son las que niegan la divinidad de Cristo. Jesús no es más que un ser humano elegido, un ser especial, adoptado o agraciado de manera especial. Algo superior al resto de los humanos, pero por supuesto no divino. ¿Qué otro error? El subordinacionismo, que considera que solamente al Padre y al, como Dios verdadero, y el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados. El arrianismo, que fue la doctrina o la herejía más perniciosa por mucho tiempo, que atacó mucho la divinidad de Cristo. Por eso el credo niceno usó una palabra que todavía hoy nos resulta hasta técnicamente elevada, consustancial al Padre, que el verbo antes de encarnarse ya era de la misma sustancia, de la misma esencia del Padre. Entonces, el Hijo no fue engendrado por el Padre, dicen los arrianos, sino que fue creado como una criatura más. Y que Dios se hizo Padre cuando creó a su Hijo, no cuando lo engendró. Cristo es Hijo, pero con minúscula, ¿no? Esto enseña el arrianismo. Todo eso fue combatido con los credos. Y los pneumatómacos, que después consideraban a Jesús como divino, pero no consideraban al Espíritu Santo como divino. Bueno, esta es una larga historia del desarrollo de los credos, pero esto está ligado a la doctrina de la Trinidad. Esto se ve mucho en algunas materias aquí en el seminario. Y yo usé este ejemplo este año para la devocional de Trinidad, del Domingo de Trinidad. Generalmente lo que el punto es el Dios que se nos revela, el Dios que trata con nosotros, no es un Dios solamente de monoteísmo como el Islam o el judaísmo. Es un Dios trino. Pero también hay una idea a veces de Dios tan lejana que es un Dios con el cual casi no nos podemos relacionar de ninguna manera, ¿no? Aristóteles hablaba de Dios como un Dios centrado en sí mismo, como un Dios que se está mirando el ombligo, que es puro conocimiento de sí mismo y que no tiene vínculo, no hay manera de vincularse con él. Ahora, miren esta imagen, ¿no? Tengo una computadora, imagínense la computadora más potente del mundo, la más tremenda. Pero yo no pudiese vincularme con ella. ¿De qué serviría eso? Yo tengo una computadora potente, pero ¿por qué es útil? Porque esa computadora yo interactúo con ella porque tiene un monitor, tiene un USB, puedo entrar y sacar información, tiene Bluetooth con la que me puedo comunicar, tiene un teclado con el cual yo también puedo interactuar con ella, tiene parlantes y puedo poner el sonido y ya puedo escuchar, tiene micrófono, puedo hablar y ella hasta puede transformar mi voz en un texto. Tengo un mouse, ¿no es cierto?, que puedo ticlear y tiene Wi-Fi. O sea, ¿qué quiero decir con esta imagen? Nuestro Dios es un Dios maravillosamente grande, poderoso, incomprensible, pero también ¿qué es? Es accesible. Y el que Dios sea trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo hace un Dios cercano, con el cual yo puedo interactuar. Un Dios que me habla, un Dios que conoce lo que me pasa, que se interesa en lo que me pasa y que yo puedo comunicarme con Él, puedo hablar con Él. Como dije antes, Dios que es Padre, Dios que es mi hermano en Cristo, Dios que es mi consolador, mi abogado. Entonces, esta es la imagen de Dios rica, maravillosa que tenemos. Entonces, cuando damos un devocional o algo, no hablamos de una deidad, de una energía lejana. Hablamos de un Dios con el cual nos vinculamos, que podemos tener comunión, que es un Dios accesible, que se hizo accesible. ¿Me entienden? Cuarto punto. ¿Ser humano pecador o capacitado? ¿Qué les parece? Hablando en el ámbito espiritual, en el contexto espiritual, ¿cuál es la imagen que nos representa mejor? ¿Es de la izquierda o de la derecha? Bueno, algunos creen que quizás son poderosos espiritualmente por naturaleza, el de la izquierda, pero en realidad me parece que nos representa mucho más con el flecucho de la derecha. Algunos piensan... ¿Poderoso o tatuado?
Sí, no, es poderoso, es de verdad. Bueno, ¿cuál es esta? Acá me ofrecen sobornos, me tientan. No, yo puedo, yo puedo dominar la situación. En mí está la capacidad de gobernar mis impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿es eso lo que nos representa? ¿Somos tan fuertes espiritualmente hablando o estamos mejor representados por esto de la derecha? Desde que nuestros primeros padres rompieron esa confianza con Dios y pasaron ese límite, la imagen que nos representa es la de la derecha. Días pasados yo estaba escuchando un programa con todo esto de Chano, que ustedes seguramente algo escucharon, ¿no es cierto? Que caen en el mundo de la droga y parece que tienen fuerza para salir, ¿no? Y los propios familiares les quieren ayudar, los quieren internar, y ellos dicen, no, yo lo puedo manejar, lo puedo manejar. No, olvídense, no lo pueden manejar. Ya perdieron el control hace rato, y Chano, literalmente, ¿cuántas veces rompió camionetas y cosas por el estilo? No puede controlar nada. El humano muchas veces también piensa que espiritualmente tiene capacidad para acercarse a Dios, bueno, en realidad esto no es así. Entonces, ¿qué es el hombre según la Biblia? Y aquí está el punto. El hombre a veces puede, a ver, como se usa hoy, se puede considerar a sí mismo un superhombre que tiene capacidades increíbles, ¿no? Bueno, pero no, en realidad, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Y este es el retrato que tenemos que tener en cuenta. El ser humano es creación de Dios. Dios lo creó por amor, por su voluntad. El ser humano depende de Dios, fue hecho para depender de Dios, no puede vivir sin Dios. El ser humano está siempre debajo de Dios, no puede estar por encima. Es responsable ante Dios por lo que hace. El ser humano no puede borrarse y hacerse el distraído. El ser humano es responsable. Fue creado a imagen de Dios, sin duda, pero no permaneció en la imagen de Dios. Perdió ese don, esa posibilidad. ¿Y ahora qué tiene? No tiene un libre albedrío absoluto, es decir, yo puedo decidir hacer lo bueno o lo malo con la misma intensidad. No. Él tiene libre albedrío en cuestiones terrenales. Yo si puedo ahora llamar al delivery que me traiga una pizza, tengo libre albedrío, pero no lo tiene en cuestiones espirituales. Entonces, aquí esto es clave, ¿no? Ante Dios, hay una frase latina, coram deo, el ser humano tiene libre albedrío para el mal, pero no para el bien. Y en Cristo, el ser humano es recreado para vida eterna, ¿no? Algo tiene que pasar, es necesario nacer de nuevo. Fíjense, Jesús no le dice a Nicodemo, mirá, hacete un par de cursos de coacheo espiritual y vas a quedar como nuevo. Franco se ríe, pero esto es muy típico, ¿no? Hacete un retiro espiritual y vas a quedar nuevito. No, es necesario nacer de nuevo. Entonces, tiene que pasar algo terrible, tenemos que morir y resucitar. Entonces, se va restituyendo la imagen divina y el libre albedrío en cuestiones espirituales, pero solo cuando una vez que tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido convertidos a una nueva vida, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esto del huevo y la gallina. Bueno, el pecado original es más que una simple manchita, algo que puedo manejar, ¿no? No, es algo que nos inclina hacia lo malo. Por naturaleza, estamos inclinados a lo malo. Y en la caída, en pecado, perdimos esos dones espirituales que nos permitían encontrar a Dios, tomar decisiones que cambian nuestro destino eterno. Nadie tiene en sí mismo la capacidad de torcer el rumbo de su vida en relación a la eternidad, en relación a lo espiritual. Necesitamos sí o sí de la iluminación de Dios, del auxilio de Dios. Fíjense lo que confesamos en el tercer artículo. Creo que por mi propia razón no puedo, a menos que.
Y ese no puedo que confesamos ahí quiere decir esto. Fíjense, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué entonces bautizamos a un niño? Bueno, iglesias que consideran que el pecado original es algo malo, pero no tan malo. No, nosotros consideramos que es algo realmente malo y dañino y que cuanto antes un niño es bautizado es mejor, porque allí el Espíritu Santo empieza a actuar en esa criatura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El idioma del Espíritu es un idioma que no lo hablamos por naturaleza. Alguna vez usé esta imagen muy, muy gráfica. El ser humano en su razón tiene rosca derecha y las cosas de Dios tienen rosca izquierda. Traten ustedes de meter un tornillo de rosca derecha en una garrafa. Rosca derecha y rosca izquierda, no hay manera. No hay manera. Entonces el ser humano no puede engranar en las cosas del espíritu. El ser humano, por naturaleza, y esto lo dijimos muchas veces, pero quizá no tenemos conciencia de lo que es. Cuando vemos los dramas que vive nuestra sociedad en este tiempo, cuando vemos los dramas del mundo, cuando vemos la maldad, la violencia, la mentira, ahí empezamos a darnos cuenta que esto es una verdad absoluta. El ser humano por naturaleza es ciego, es muerto y es enemigo de Dios. Y lo decimos tanto que quizá ni nos acordamos de lo que eso significa. Y acá tengo una imagen. El hombre, ser humano por naturaleza, es ciego, muerto y es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Y así venimos al mundo. A menos que Dios haga su obra, nosotros vamos a seguir siendo eso. Y no podemos en nuestra enseñanza pensar que este hombre puede colaborar con Dios en su salvación, que puede recorrer la mitad del camino. Estamos a 100 kilómetros de Dios, yo recorro 50, los otros 50 los recorre Dios y nos encontramos. No, eso no es así. Entonces, ninguna enseñanza nuestra es una enseñanza bíblica correcta si nosotros pensamos que dentro del ser humano quedaron dones potenciales para torcer ese rumbo. ¿Bien? Cuidado, ser humano autoengañado. Algunas frases que vienen cuando se entiende mal esto. He decidido seguir a Cristo. ¿Lo escucharon alguna vez? Todo el tiempo. No, no podemos tomar esa decisión. Dentro de nosotros está la capacidad de hacer tanto lo bueno como lo malo. No, eso lo podía hacer Adán y Eva, eso sí, pero después de ello ya no existe esa posibilidad como muchos creen. En el fondo del ser humano siempre hay algo bueno. Esa cosa de que el humano no está tan malo. Si buscamos y rascamos bien en el fondo, algo de bondad vamos a encontrar. Tengo la capacidad natural de luchar contra el mal y vencer. Frases que son de autoengaño, no son de autoayuda, son de autoengaño. Puedo dejar de pecar cuando me lo propongo en serio. Prueben, a ver cuántos minutos dura. Ya cuando pensaron eso, ya pecaron. Si soy verdaderamente espiritual, ya no peco ni tengo más tentaciones. No, al contrario, Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo y Jesús era santo, y allí cuando estaba pleno, lleno del Espíritu, fueron que vinieron las tentaciones. Así que cuando somos espirituales, las tentaciones van a llegar. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. ¿Qué descripción te la grabación, no? Ah, bueno, ahora estamos de vuelta. Un error. Ahí volvimos. Bueno, no hay problema, ¿eh? No es que me gusta que me graben, pero veo. Por las dudas nos avisa, ¿ve? De España nos mandan a alguien que nos avisa. Que habla inglés. Bueno. Preguntas o comentarios hasta aquí.
A ver cómo venimos. ¿Vale la pena seguir? En principio tengo 15 minutos más, Venimos 20 bien. para ir cerrando esta noche. A ver, ¿cómo venimos? ¿Qué tal, Robert? Franquito, ¿querés hacer las preguntas que estaban ahí en el chat? ¿Habían algunas preguntas, profe? Bueno, Bueno, a ver, vamos a sí. ver en el chat qué hay, a ver, dicen acá. Bien, le leo si quiere, sobre Romanos Dale. 1, 20, hicieron la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la diferencia entre la teología de la cruz y de la gloria, ¿cómo podemos interpretar correctamente Romanos 1:20? A ver, Romanos 1:20. Vamos a ver Romanos 1:20. Me parece que mi Biblia no tiene Romanos. Puede pasar. Romanos 1:20. Solo tiene griegos. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, ¿qué es lo que podemos saber de Dios a través de la creación? A ver, si yo voy a las cataratas del Iguazú o veo algo maravilloso de la creación al microscopio o hago un estudio de la biología, ¿qué me puede decir eso de Dios? ¿Qué rasgo de Dios puedo aprender de ahí? Puedo aprender que es sabio, que es poderoso. Puedo saber que ese Dios se enoja cuando yo dejo de cumplir sus mandamientos. Puedo intuirlo. Pero hay algo que jamás voy a poder deducir de ahí. Que ese Dios es un Dios que me ama al punto de que es capaz de dar a su hijo por mí. Esto yo no lo puedo deducir de la creación. ¿De dónde lo puedo sacar solamente? De la revelación. La creación es un libro. Muchas veces usamos eso. Dios nos habla a través de la... Ahora, la revelación, la creación, perdón, para nosotros pecadores es un libro incompleto. Ya no podemos ver todo lo que ese libro nos dice. Por eso necesitamos de la revelación, porque si la creación sola alcanzara, Dios nunca habría dado su palabra y la revelación. Necesitamos de la palabra. Es más, muchas de las cosas de la creación solo las podemos entender a la luz de la revelación. Entonces, aquí obviamente, ¿de qué está hablando? Hay que ver el contexto. Pablo está hablando de si los paganos tienen excusa de no creer. Está diciendo, no. Hasta las religiones o las culturas más antiguas o paganas tienen una noción de que algo rompieron con el creador y por lo tanto hacen sacrificios. Cuando hay una desgracia, un terremoto o algo así, piensan algo malo habremos hecho, porque está eso en el ADN del humano. Eso es ley, pero eso es ley, eso no salva. Eso es ley. Y está bueno que sepamos eso. Ahora, hoy ya también en el mundo vemos que hasta eso es casi como que se está como suavizando tanto que ya ni eso a veces parece que se toma en serio, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido, ¿sí? Gracias porque es una buena pregunta. ¿Qué más? Y hay una pregunta más. Dice, ¿el ser capacitado hace que no sea pecador? No, a ver. También puedo decir, soy pecador, pero tengo la capacidad de dar el paso que hace falta para que yo me reconcilie con Dios, que yo dé el primer paso, que yo me acerque a Dios, que yo pueda generar en Dios la gracia y la misericordia. Entonces, ese es el punto. Creo que no es el tema de decir soy santo. No. También incluso el problema de algunos es que sí, soy pecador, todos somos pecadores, pero no obstante eso yo tengo dentro de mí un potencial de hacer algo con mi mente, con mi razón, con mi espíritu natural, de poderme acercar a Dios. A ver, la imagen más, hay 2 o 3 imágenes que son muy, muy claras en eso. El ciego de nacimiento que curó Jesús
se podía haber lavado 1000 veces el estanque de Siloé y no se habría curado. Necesitó Jesús de afuera curarlo y dejarlo para que pueda ver. Lázaro, por más que alguien hubiera deseado y sus hermanas hubieran llorado días enteros, no habría salido de la tumba a menos que Jesús le dio vida. Entonces nosotros llegamos a la vida espiritual, no porque hay algo nuestro que se potencia, sino porque hay algo de afuera que lo produce. Está clarito. Estas imágenes no las podemos olvidar. Por eso habla de ciego, de muerto. Nadie puede hacer nada, a menos que alguien lo haga, y ese alguien es Dios. Entonces, cuando yo ahora estoy en la fe, como están ustedes, no es un logro de un potencial de ustedes que se activó, que ustedes activaron, en absoluto. A veces el potencial que tenemos es justamente para lo contrario, para escapar de Dios. El potencial y la inteligencia humana, ¿para qué lo usamos muchas veces? Para justificarnos, para echarle la culpa a los demás. Y solo cuando caemos en arrepentimiento, ahí nos empezamos a dar cuenta que hubo alguien que nos llevó a eso. El Espíritu Santo nos convence hasta de pecado, porque si no, seguiríamos pensando que somos unos piolas bárbaros. ¿Está claro? Seguimos. Bien, una pregunta antes que nada. ¿Cuántos puntos eran? ¿Eran 8? 10. ¿Y 10. cuánto vamos? Ah, bien. Entonces haríamos el quinto y terminaríamos con Exactamente, el podemos hacerlo, sí. Mañana Bueno. quizá vayamos un poco más rápido, hay menos introducción y todo, y quizá podamos ver algunos ejemplos. Pero estas preguntas que ustedes me traen son geniales, porque me ayudan enseguida ya para cómo aplicar esto. Bueno, ¿se distingue en la ley y el evangelio? No hay luterano que pueda decir soy luterano si no sabe esto. Distinguir ley y evangelio. Es como alguien que le gusta el fútbol y cree que Boca y River es lo mismo. No, definitivamente son distintos y uno de ellos es mejor que el otro. Bueno, no voy a entrar en esa, ¿no? Ríanse si quieren, no voy a decir quién. ¿Se distingue en la ley y el evangelio? Boca es el evangelio. Sí, alguien ya lo había pensado y alguien más. Hasta hubo alguien que es tan corajudo que hasta lo dice. Miren ustedes. Bueno, miren estas imágenes. Ustedes, sin haber estudiado mecánica, saben de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué son estas tres cosas? Freno, espejo y regla. De esto hemos escuchado seguramente en los cursos de confirmación, o más de una vez, son las funciones de la ley. La ley tiene distintas funciones, depende quién sea la persona. La ley actúa como un freno en el caso, por ejemplo, de las personas que no confiesan a Dios, que no creen. La ley por temor los frena. Después el espejo, porque la ley nos devuelve la auténtica imagen, ¿no? Espejito, espejito, dime quién es más hermoso. No, este espejo no nos miente, nos dice la verdad. Y después la regla, que nos ayuda a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a los que hemos sido regenerados, a los que con la ayuda del Espíritu Santo queremos mejorar nuestra forma de vida. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el evangelio, que es un regalo. La ley y el evangelio las dos son igualmente divinas, las dos vienen de Dios. Y Dios usa las dos cosas para nuestro bien, pero finalmente uno es posterior al otro y es final, ¿no? El evangelio está después de la ley y es el actuar del evangelio es el definitivo. Entonces, dos doctrinas, pero muy diferentes. Miren, el contenido doctrinal de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, consta de dos doctrinas fundamentalmente distintas, la ley y el evangelio. El debido conocimiento de la distinción entre ley y evangelio no solo es una excelente luz para la acertada comprensión de toda la Escritura, sino que sin este conocimiento la Biblia es y seguirá siendo un libro cerrado. Y este es un gran punto. Mucha gente lee la Biblia y les parece una madeja de hilo enredado porque no entiende. Y este es uno de los criterios que le dan claridad a la Escritura. Empezamos a entender
lo que hay ahí adentro. Cuando sabemos distinguir que estas dos voces de Dios, ley y evangelio, son de Dios, pero hay que escucharlas y entenderlas de manera distinta. Entonces Dios habla por una palabra de ley que amenaza a los pecadores con el castigo divino, produce ira y trae muerte y condenación. O sea, cuando Dios da su ley, como en el Sinaí no hubo sonrisas, ¿no? Eso era una palabra de amenaza. Dios también habla una palabra de evangelio que promete gracia a pecadores indignos, da el perdón de pecados y entrega vida y salvación. Esta distinción entre estas dos palabras de Dios es muy bien resumida por el apóstol en Pablo en Romanos 3, 20 a 25. Vamos a escuchar el texto que está aquí de alguna manera. Desde ahí, así me tomo un descanso y se descansan ustedes de escucharme. Hola. Adelante, Pablo. Dele. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Cuál es la función principal de la ley? La ley es como el espejo que nos muestra y nos da a conocer nuestro pecado. Todos están pecados, todos han pecado, estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados ¿cómo? Cumpliendo la ley. No, gratuitamente por su gracia. Aquí tenemos qué es ley y qué es evangelio. Fíjense aquí, tenemos a un médico mirando una radiografía. ¿Cuántas radiografías tiene que sacarse uno para curarse? Si yo me saco una o me saco 1000, ninguna de esas me va a curar. La radiografía no cura. Y La si radiografía saca ¿qué 1000 hace? va a estar en problema. No, te quema, te destruye. Pero, a ver, ¿la radiografía está hecha para qué? Para mostrarnos qué hay ahí adentro. Si hay que operar, si hay que tomar medicina, etcétera. O estás pronto a morirte, no sabemos. Pero acá tenemos una luz también distinta. Pero esta luz no quema. Esta luz alumbra, esta luz da vida. Entonces, fíjense, ¿la ley qué es? Es como el rayo X. El rayo X no está hecho para curar. El rayo X está para revelar lo que hay acá adentro. Y puede ser muy grave. Ahora, la luz solar, la luz del día, es una luz que ilumina y es una luz que da vida. Entonces tenemos la gran diferencia, ¿no? La ley y el evangelio. Entonces, la ley es como el rayo X y el evangelio es como la luz que da calor al corazón. La ley es el diagnóstico que muestra la enfermedad, pero el evangelio es la cura de la enfermedad, es el remedio. La ley es un freno al pecado exterior. Y el evangelio libera interiormente. La ley demanda buenas obras. El evangelio nos da el poder para hacer buenas obras. La ley nos muestra el pecado y el evangelio nos dice cómo fue limpiado nuestro pecado. La ley fue escrita en el corazón del hombre y por eso generalmente nos resulta más lógica. Esto es una de las cosas que el doctor Walter pone en su libro Ley y Evangelio. La ley está en armonía con nuestra razón, no el Evangelio. Pero el Evangelio solo es conocido por revelación, es una locura. La cruz es una locura, el Evangelio es una locura para la razón humana. La ley dice qué debemos hacer, ¿no? Solo tiene exigencia, no hay ninguna promesa, ¿no? No puede dar lo que promete. Nos dice, haz esto y vivirás, ahí nos está prometiendo, pero en realidad nadie lo puede hacer. El Evangelio revela lo que Dios hace y promete sin exigencia ni condición. La ley amenaza al pecador con castigo, pronuncia maldición sobre el pecador. Y el Evangelio no contiene amenazas, solo tiene promesas. Si tiene alguna amenaza,
no puede ser el Evangelio. Entonces, si hay algo nos suena a amenaza, eso no es Evangelio. Y aquí está el punto que es quizá la parte más delicada, y por eso seguramente el profesor Sergio también va a trabajar bastante con ustedes eso. Cuando yo leo un texto, no confundir ley con Evangelio, sino saberlos distinguir, pero cuidado de no contaminar el Evangelio con ley, porque yo puedo hacer que una buena noticia termine siendo una mala noticia, cuando no sé distinguir. Bien, aquí estaríamos terminando bastante bien, anduvimos con el tiempo, con los 5 temas. Vamos a volver atrás, no para ver todo, sino al comienzo, para repasar los 5 puntos que hemos visto. ¿Recuerdan? Hasta este momento. Son los 10 principios estos, ¿no? Fíjense los 5 puntos que vimos. Regla de fe u otra regla. ¿Quedó claro eso? ¿Recuerdan esto de la figura del rey y el zorro? Eso no se lo van a olvidar tan fácil. El tema de la cruz o la gloria. El Dios genérico o el Dios trino. La energía o el Dios de la Trinidad. Ser humano pecador o capacitado, ¿no? Las imágenes del fortachón o del flacucho. Y si se distinguen la ley y el evangelio. Freno, regla, espejo y regalo, promesa de Dios. Bueno, aquí tenemos que estos principios que hemos visto hasta aquí son como los marcos que contienen o que nos sirven de referencia si estamos haciendo algo correcto. Vamos a ver 5 más mañana. Fíjense, justificación por la fe o justificación por las obras. ¿Cristo y su obra ocupan el centro? ¿Cristo es encontrado en los medios de gracia o dónde? ¿Se distinguen los 2 reinos? ¿Justicia activa o pasiva? Bueno, hasta aquí hemos llegado esta noche. Yo espero haber sido lo suficientemente claro. Es más, si esta noche ahora vuelven y piensan en todo esto que hablamos, y les surge alguna pregunta o alguna cosa y la quieren traer mañana, tráiganlo también. La idea es, no se queden con las dudas. ¿Estamos? Pido si por favor alguno quiere guiarnos en oración. Empezamos en oración. Creo que Dios nos ha estado hablando. Si alguno quiere guiarnos en oración para cerrar esta noche. No sé, Marco, si Franco, vos querés guiarnos y terminamos en oración, ¿sí? Muy bien, no hay problema. Oramos entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste reunirnos a través de este método, a través de Internet, de Zoom, para poder capacitarnos, para poder aprender sobre tu palabra, para crecer en fe y en conocimiento de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos sigas instruyendo a lo largo de nuestra vida para permanecer en el camino de la fe que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes y de las personas que se han podido conectar esta noche. Te pedimos que los bendigas, los cuides a ellos y a su familia. Danos un buen descanso y provéenos de todo lo necesario. En tu nombre te lo pedimos y agradecemos. Amén.